Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. A continuación, esta es la segunda parte de la exposición del análisis de una intersección comprendida por las avenidas Ariosto Matelini y Guardia Peruana. Podemos observar que la vía se encuentra en buenas condiciones. Sin embargo, también evidenciamos algunas malas prácticas, como que las mototaxis doblan en U intempestivamente y los peatones y bicicletas se detienen a la mitad de la vía. ¿Qué tal, profesor, compañeros? En esta ocasión, mi grupo y yo determinaremos la tasa de flujo de saturación ajustada para nuestra intersección ubicada en el distrito de Chorrillos. Las avenidas las avenidas de estudio son las avenidas Guardia Peruana, Ariosto Matelini. Esta es la localización de nuestro trabajo para el curso en Chorrillos, ¿no? Entonces, para el primer factor de esta tasa de flujo, lo que tenemos que determinar es la tasa de saturación base, tasa de flujo de saturación base, LSO. Y vamos a ir acá, he preparado un PPT sencillo. Claro, según el INI, en el año 2017, la población de este distrito, Chorrillos, es de 314.241 habitantes. Por lo tanto, en esta tabla, el valor que adopta el SO sería los 1900, ya que está por encima de los 2.500 habitantes y adoptaría ese valor. Hasta la fuente de la población y también el factor de ancho de carril de grupo. Para este factor, lo que tenemos que ir es a nuestro mapa donde están los carriles y vamos a medir cuánto es el promedio del carril de salida, no de entrada, sino de salida. Como todos los valores son mayores a 3, el FW, o factor de ancho de carril de grupo, sería igual a 1. Pero vamos a corroborarlo también acá en el Excel. Tenemos nuestro mapa de accesos, las longitudes. Por ejemplo, de oeste, el carril sería la mitad de 6.05, ¿verdad? Sería 3.025. Y lo mismo para el norte. El total es 6.1, pero el carril de salida solo es este. Por lo tanto, sería la mitad, 3.05. Igual para el este y para el sur, ¿no? Y después introduciríamos esos valores en esta columna. 3.05 para el norte, 3.33 para el sur, 3.025, solo que se está redondeando al segundo decimal, y también para el este, 3.075. Muy bien. El valor que adopta el FW sería igual a 1. Gracias. Mi nombre es Gonzalo. Lo que toca en este momento es calcular el factor por vehículo pesado en el grupo. Vamos a utilizar esta fórmula que está aquí y tenemos que hallar los siguientes parámetros. El PHB, que es el porcentaje de vehículos pesados en el grupo, y ET. ET es el número equivalente de autos por vehículo pesado. En este caso nos dicen 2, pero lo que nosotros vamos a utilizar es un 2.5 porque estamos considerando buses. Correcto. Una vez entendido todo esto, procedemos a realizar los cálculos. Para hallar el porcentaje de vehículo pesado, lo que tenemos que hacer es ver nuestro mapa y como vemos que tenemos varios valores, vamos a calcularlo con un promedio ponderado por cada uno de estos de aquí. Una vez habiendo realizado el cálculo para cada uno de los accesos, como lo ven aquí, procedemos a colocar el parámetro de t, que habíamos quedado que es 2.5. Entonces, aplicando la fórmula del factor por vehículo pesado, como está aquí, 100 sobre 100 más PHB menos 1 ET, tenemos los valores para cada uno de nuestros factores. Luego, lo que nos toca es calcular el factor por pendiente de acceso. En condiciones normales, lo que hubiésemos hecho es visitar la intersección y con ayuda de nuestros equipos topográficos determinar las pendientes de cada uno de los accesos hacia la intersección. Sin embargo, que por motivos de fuerza mayor no se ha podido recitar la obra, así que vamos a suponer cada una de estas pendientes con un valor de 0. PHG es el valor de las pendientes. Si nos hubiese salido que había una pendiente positiva, pues iba con un signo positivo, ¿no? Una apuesta hacia arriba.
Y si hubiésemos tenido que la pendiente es negativa con una cuesta hacia abajo, se colocaba con un signo negativo. De nuevo, teniendo todas estas consideraciones ya entendidas, procedemos a realizar los cálculos para nuestro factor de pendiente. Según la fórmula es 1 entre pendiente sobre 200, pero, disculpen, 1 menos pendiente sobre 200, pero como es considerado 0, 1 menos 0 es 1. Hola, mi nombre es José María y continuando con la exposición presentaré el factor por estacionamiento adyacente al grupo. Para ello, primero es necesario identificar si existe algún estacionamiento adyacente al carril dentro de los 75 metros antes de llegar a la intersección y ubicarlos por su respectivo acceso. Como vemos en la tabla, el acceso norte presenta un estacionamiento para una vivienda familiar, mientras que el acceso oeste presenta un estacionamiento para una empresa de seguridad. Una vez ubicados los estacionamientos por su respectivo acceso, se procede a realizar un conteo de la cantidad de vehículos que realizan maniobras de estacionamiento por hora, registrando 2 para el acceso norte y 7 para el acceso este. Luego se procede a registrar el número de carriles por cada acceso. Con la siguiente fórmula, que relaciona el número de carriles con el número de vehículos que realizan maniobra de estacionamiento, se procede a calcular el factor por estacionamiento adyacente al grupo. Cabe destacar que si nuestro acceso no presenta estacionamiento, se considerará el valor del factor como 1. Una vez calculados los factores, se procede a registrar los datos mencionados en la siguiente tabla. Con respecto al factor por bloqueo de buses que se detienen en la zona, es recomendable primero identificar los paraderos de nuestra intersección dentro de los 75 metros antes de llegar al cruce. Una vez hecho esto, se procede a realizar el conteo de los buses que se detienen a dejar y recoger pasajeros dentro de una hora. En nuestro caso, para el acceso oeste se registró 73 buses, mientras que para el acceso este se registró 77 buses. Procedemos a registrar el número de carriles por cada acceso. Con la siguiente fórmula, que relaciona el número de carriles con la frecuencia de parada de buses en el acceso, se procede a calcular el factor por bloqueo de buses que se detienen en la zona. Después de calcular el factor por bloqueo de buses para cada acceso, se procedió a registrar los datos dentro de la siguiente tabla. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el factor de área. El factor de área se toma dos valores, cuando es 0.90 y cuando es 1. 0.90 se considera cuando nuestra intersección se encuentra en el centro de la ciudad. O sea, se puede ver una gran cantidad de vehículos y se considera 1 cuando está en cualquier otra área y este no afecta a la intersección. Bueno, en nuestro caso, nuestra intersección se encuentra en el distrito de Chorrillos y en ese distrito se puede observar gran cantidad de vehículos por la zona. Es por ello que hemos considerado 0.90. Para el factor de ajuste por utilización de carril se utiliza la siguiente fórmula. La demanda por grupo de movimiento sobre el número de carriles exclusivos por la demanda por grupo de movimiento de carriles exclusivos. Bueno, en nuestra intersección se puede ver que en los accesos, en los 4 accesos que tenemos, no tenemos carriles exclusivos. Es por ello que hemos considerado 1, ya que este no va a afectar. Ok, continuando con la exposición, voy a explicar lo que es el factor por giro a la izquierda en un grupo. La fórmula para el factor de giro a la izquierda es 1 entre L, donde L significa el equivalente a vehículos de giro a la izquierda. Entonces, para este factor, hay 4 casos por el que tengo que evaluar. El primero de ellos es giro a la izquierda con fase protegida sin oposición. La segunda es caída sentido de intersección en T.
La tercera, gira a la izquierda con carril compartido, presencia de flujo opuesto. Y la cuarta es con carril exclusivo. Para evaluar esto me voy a mi plano, donde puedo observar que en ningún acceso tengo lo que es un carril exclusivo. Entonces, ahí, perdón, está un giro exclusivo. Entonces, ahí descarto una posibilidad. Después, yo veo que en ninguno tengo intersección ET, tampoco. Entonces, descargo esa posibilidad. La tercera vendría a ser que tampoco se presencia un carril que no tenga flujo opuesto, ¿no? Porque este acá, por ejemplo, el norte, se lo pone estos dos carros, estas dos cantidades de acá, 161 y 77. Este al 29 se lo pone en 220, 220, y al 136, 115. Entonces, todos tienen, ¿no? Entonces, solamente me quedo con la de una posibilidad que vendría a ser la siguiente. Giro a la izquierda con carril compartido, presencia de flujo opuesto. Esta posibilidad me da a que el flujo opuesto sea, cuando es 1, el L va a ser 1,4, cuando es 200, 1,7, 400, 2,1, 600, 2,5, sucesivamente, a lo que yo voy a proceder a ingresar mis datos. Primero, para el acceso norte, cuento lo que son los flujos opuestos, pero igual para todos los accesos. En este caso, para el acceso norte, me voy aquí, mi demanda ajustada, y vendría a ser que el acceso norte, cuando gira a la izquierda el 84, se lo pone este carril de acá, que vendría a ser la suma de 161 más 67, que me da 238 autos, ¿no? 238 vehículos, perdón. Entonces, para el 29 de acá, que es para el caso del oeste, se lo pone 220, 220, 440, ¿no? Y para el 136, 115. Y bueno, con esos valores ya tengo todos. Ahora, tengo que proceder a hallar los valores del L, pero como yo sé que no son enteros estos de acá, no son exactos, y no son exactamente en el número de intervalo que ya está definido el valor, procedo a interpolar, ¿no? Como tengo 238, está entre 200 y 400, igual, ¿no? El 115 está entre 1 y 200, igual para todos. Y el valor de la interpolación de X vendría a ser mi L, que en este caso es 1,77, 1,57, 2,1, 1,8. Y bueno, la fórmula me dice que es 1 entre L nada más, entonces procedo a operar, ¿no? Y bueno, todo está programado acá, y procedo a dividir entre 1 entre L cada uno, y me sale 0,5 para el norte, 0,6 para el sur, 0,4 para el oeste, y para el este 0,5. Y bueno, eso sería todo para el giro a la izquierda. Ahora, procediendo al giro a la derecha, la fórmula es la siguiente, 1 entre R, donde el R es equivalente para vehículo de giro a la izquierda, ¿no? A la cantidad. Entonces, solamente tengo dos casos. Cuando es un carril exclusivo compartido o dos o más carriles exclusivos compartidos. Esto quiere decir cuando es uno o dos, se refiere a cuántos carriles pueden girar a la derecha. A eso, a girar a la derecha. Entonces yo me voy aquí a mi plano, donde yo puedo observar lo siguiente. Nos puedo observar en cada carril que solamente tengo una posibilidad de giro a la derecha, ¿no? 17, 51, 57, 137. Entonces, descarto todas las posibilidades, que solamente sería un carril exclusivo compartido, ¿no? Que vendría a ser el R, 1,18 y FRT automáticamente 0,85. Entonces me voy a mi tasa de flujo, donde coloco a todos los FRT 0,85. Bueno, sería todo de giro a la derecha. A continuación doy mil pases a mi compañero. Continuando con la exposición, soy Tania Chauca y hablaré acerca del factor por peatones para grupos de movimiento con giro a la izquierda FLPB y giro a la derecha FRPB. Para empezar, para calcular el ciclo óptimo del semáforo es necesario considerar FLPB y FRPB igual a 1. Tenemos algunas consideraciones. El tiempo para reconocer la señal es 1 segundo en ambas fases. La aceleración con la que transitan los vehículos, 3.05 metros por segundo al cuadrado. La velocidad, 40 kilómetros por hora en cada fase. Esto nos servirá para calcular el ámbar con esta fórmula, considerando la velocidad en metros por segundo. Y luego, para calcular el tiempo en rojo es necesario conocer la longitud de la intersección para cada fase. Para la fase 1 es 20,53 metros, para la fase 2 21,45 metros. La longitud del vehículo para ambas fases es 6,1 metros. Y con esto hallamos el tiempo todo rojo, con esta fórmula, considerando también la velocidad de metros por segundo. A partir de ello, de estos dos resultados obtenemos el tiempo
perdido del ciclo, que sería igual a la sumatoria de los ámbares más la sumatoria del todo rojo, de ambas fases. Luego, con esto, para hallar la razón del flujo crítico por fase, es necesario estos tres factores: la demanda por grupo de movimiento, el número de carriles y el flujo de saturación ajustada. Estos valores se calcularon previamente. El número de carriles también se mencionó anterior, y ese ajustado es la multiplicación por grupo de movimientos de los factores antes expuestos por mis compañeros. Como pueden ver aquí, esto nos ayudará a encontrar la razón del flujo crítico por fase. Por grupo de movimientos se encuentra un flujo crítico, entonces se escoge el mayor. En este caso serían estos dos, y nos den la sumatoria que nos va a servir para hallar el ciclo óptimo del semáforo. El ciclo óptimo del semáforo se usa esta fórmula y depende de la razón del flujo crítico y del tiempo perdido del ciclo. Con esto obtenemos el ciclo, redondeándolo a un factor múltiplo de 5, sería 165 segundos. Luego obtenemos el verde total, 155 segundos, que sería la resta entre el ciclo total menos el tiempo perdido. Y luego se aplica la fórmula para hallar el verde en cada fase. Esto nos servirá para hallar los factores de giro a la derecha, de peatones, con el giro a la izquierda y giro a la derecha. Entonces, para ellos hemos tenido algunas consideraciones. Por ejemplo, los peatones no tienen su propio semáforo, por eso se considera el tiempo en rojo del flujo vehicular, el tiempo rojo de los vehículos con tiempo de verde para los peatones. El número de personas que transitan en bicicleta es mínimo, por lo cual no se considera en este trabajo. Existen peatones con conflicto al giro a la izquierda como a la derecha, como vamos a ver ahora. El tiempo del ciclo es lo que haríamos previamente, el verde también. Para la demanda de peatones durante el tiempo en verde, se calcula, por ejemplo, para el acceso norte, lo que va a interferir para el giro a la izquierda serían, de estos 84 vehículos, les va a impedir el 125 peatones. Para el giro a la izquierda del sur, les va a interferir 170, para el oeste les va a interferir 35, para el este 118. Con esto obtenemos el valor de la demanda de peatones en la hora pico, aplicando la fórmula. Luego obtuvimos la ocupación de peatones en verde, aplicando la fórmula con estos valores. Y posteriormente obtuvimos la ocupación de los peatones después de la fila opuesta que se borra, que sería, está en función de esta fórmula y de estos factores, que antes lo hemos calculado. Otro factor importante sería el flujo vehicular opuesto, que antes lo han mencionado mis compañeros. Por ejemplo, aquí está el flujo opuesto por cada grupo de movimiento. Luego obtuvimos la zona de conflicto importante, aplicando esta fórmula con igual, todas son fórmulas aplicadas con los valores previamente calculados. Luego, carril de recepción y carril de vuelta. Por ejemplo, carril de recepción es a dónde va a llegar. Para el giro a la izquierda, en el acceso norte va a llegar a 2 carriles, pero sale de 1. En el sur sale de 1 y llega a 2. En el oeste sale de 1 y llega a 1. En el este sale de 1 y llega a 2. Esto va a influir en el valor del APPT, que es el tiempo zona desocupada. Entonces, si el carril de recepción es mayor al carril de salida o de vuelta, entonces
se aplica la segunda fórmula. Y si es al contrario, la primera fórmula. Y con esto tenemos el valor de APBT, que va a ser igual al el valor del factor FLPBT. FLPB, que sería el giro a la izquierda, interferido por los peatones. Para el factor FRPB, se usan casi los mismos factores y es el mismo procedimiento, con la diferencia que la demanda de peatones durante el tiempo en verde ahora van a ser interferidos, pero para la parte derecha, al giro a la derecha. Entonces, para el giro a la derecha en norte, en esta vez va a ser 170, para el sur va a ser 125, para el oeste va a ser 118 y para el este van a ser 35. Y se hace el mismo procedimiento con los mismos factores y se obtiene los valores de APBT, que también serían los valores de FRPB. Con eso obtenemos los valores y luego lo reemplazamos para encontrar nuestro flujo de saturación real. Y aquí está un cuadro resumen de los valores. Eso sería todo. Gracias.